Y para continuar con el tema especialmente de la educación verdadera, quisiera compartirles un poquito de este video grabado de una meditación de Leo Armas. Vamos a ver qué nos comparte y cómo eso está conectado a la verdadera educación. Vamos a ver un poco de la educación de Jesús. Y aquí voy a ver este texto, Juan 17:3, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y una manera de conocer a Cristo es viendo los libros de Ellen G. White y la Biblia, viendo cómo ella y la Biblia cuentan cómo fue su niñez. Y entonces aquí del libro La Educación, capítulo 8, podemos ver aquí la manera como estudió Jesús. Dice, obtuvo su vocación directamente de las fuentes indicadas por Dios, del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza, y de las vicisitudes, o sea, las experiencias de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Y justamente porque somos parte de aquellos que buscamos con un corazón comprensivo entender la educación que Dios tiene para nosotros, es que estamos comenzando esta entrevista número 3 con el título de Una propuesta educativa en donde vamos a explorar cómo vivir realmente la pedagogía White. Entonces, por ese motivo quisiera invitar a Giovanna Mujica una vez más para que podamos explorar este tema de la educación verdadera. Giovanna, bienvenida. Es un gusto Buenas tenerte. tardes, un gusto igual poder compartir contigo otra vez. Bien, estando aquí, Giovanna, sabiendo que aquí estamos realmente explorando el tema de la educación verdadera, quisiera empezar por explorar el rol de madre y de guía educadora en casa de tus hijos. Ya llevas 13 años educando y por ese motivo me gustaría hablar sobre tu visión, sobre las habilidades que todo esto implica. Entonces, ¿qué competencias, Giovanna, qué competencias blandas de aquello que podemos mencionar, la comunicación, el liderazgo, qué habilidades realmente consideras o consideraste desde el principio esenciales para haber cultivado en Leo y en Luana todos estos años en su educación? Entendemos las habilidades blandas que están muy relacionadas con el tema de carácter. Y justamente la pedagogía White se enfoca en modelar y educar carácter. Rasgos de carácter que son importantes, que vamos a ver luego cómo se conectan con estas habilidades blandas, tiene que ver con la reverencia, con el respeto, el dominio propio y la obediencia. Esos rasgos de carácter, entendiendo la reverencia a Dios, ¿no? La obediencia a Dios, pero no de una obediencia robótica, por decirlo, una obediencia que tiene que ver como consecuencia de un vínculo, una obediencia que es si me amáis, obedeces. El tema del respeto que tiene que ver también con tu relación con otros. Y el dominio propio que tiene que ver también con el respeto propio, ¿no? Que ya entendiendo tu identidad, tu relación con Dios, es esa fortaleza de carácter que va siendo intencional en formarte por medio de tomar decisiones que puedan colaborar precisamente con eso. De esos pilares, rasgos de carácter, van a fortalecer algunas habilidades blandas, como por ejemplo la inteligencia emocional. Muy importante hoy en día. Sí, que es importante el poder identificar primero, parte del autoconocimiento que es muy importante. Eso es algo que hemos trabajado con nuestros dos hijos, el que ellos aprendan a reconocer sus emociones, que puedan evaluar qué cosa les indica, aprendan también a reconocer las emociones en otros para poder progresar y comunicarse bien, que me lleva a otra importante, que es la comunicación eficaz, que pasa
ya reconociendo eso, poder comunicar de manera efectiva. Y eso implica también aprender a escuchar, usar bien el lenguaje La para escucha activa. escucha activa, que sepa bien las palabras que pueden llegar a la otra persona, siempre desde la visión, desde el amor, ¿no? Porque si bien ser eficaz dentro de la perspectiva de White tiene que ver que comunicar con verdad, es importante que es desde la edificación, pero es importante conectar y entender realmente lo que le pasa al otro. Otro aspecto de una habilidad blanda que consideramos importante también es el aprender a resolver conflictos. Resolución de conflictos. Resolución de conflictos, ¿sí? Para que de manera metódica puedan evaluar la situación, aprender a analizar en función a causa-efecto, qué es lo que está pasando, los pros, los contras, para que eso les ayude también. Y algo muy importante, el pensamiento crítico. Que ellos aprendan no solamente a ser reflectores, ¿no? Porque a veces se puede tener la tendencia de copiar, pegar, sino que puedan tener ese pensamiento crítico que desde lo que es verdad, poder evaluar, ¿ok? ¿Esto por qué fue? Otra vez evaluar a raíz de causa-efecto, ¿sirve, no sirve? ¿Por qué sirve? Porque el principio está, pero las circunstancias pueden ser otras y ellos aprendan a poder tomar las decisiones basadas en esa línea de pensamiento. Son habilidades blandas que hemos priorizado mucho en los niños para que ellos puedan seguir avanzando en su educación. Wow, eso me parece un gran trabajo, un trabajo demandante, diría yo. Entonces, en términos de equilibrio, quisiera preguntarte, ¿cómo logras o cómo logran entre tú y tu esposo la armonía entre las habilidades académicas o los estándares académicos que pueden tener la educación en general y todo lo que tenga que ver con la libertad para el juego, la creatividad, ya que son niños, estamos hablando de niños? ¿Cómo logran esa, esa esa balanza todos los días? Primero entenderíamos que no es algo que está en conflicto, no es uno u otro. Tenemos la tendencia a separarlo, ¿no? Y realmente el aprendizaje es algo que se adquiere en la vida, no necesariamente en un aula. Sí puede ser un aula, pero es en la vida, uno va aprendiendo a medida que se relaciona y Viviendo. afronta. Justamente el tema que pusiste en la introducción, las fuentes de aprendizaje. Una de ellas es las vicisitudes de la vida, o sea, las cosas que ocurren en La el vida día a real. día. Exacto. Y ahí vas afrontando y vas aprendiendo, entendiendo que lo importante es el carácter y luego vas sumando, ese es el cómo la vida práctica te crea la plataforma precisamente para ir formándote. Entonces no había un conflicto. Sí es importante tener claro, a mí la prioridad es el carácter y es según el desarrollo del niño, porque la educación es el desarrollo armonioso de todas las áreas. Entonces, ver qué conocimientos corresponden en el desarrollo de tu hijo. Entonces, ser intencional para facilitar que el contexto se dé. Pero si relacionalmente estás con tus hijos, estás en esa sintonía, de manera muy natural, que si bien puedas agendar una sesión que hoy día esta semana vamos a trabajar tal tema, ya en la convivencia de la vida práctica. Ahora, hay que tener en cuenta que hay etapas de desarrollo, ¿no? Con mucho más razón en la niñez más temprana, estoy hablando de 0, 7 años, 8 años, es básicamente lúdico. Ellos Juegos. aprenden jugando, saliendo, pero en ese vínculo, conversando, vamos haciendo cosas. De repente estamos cocinando juntos y de repente empieza a preguntar, mamá, ¿cuántos somos? ¿Viene visita? Mamá, mira, 4 más 1 es 5, vamos a agregar más cubiertos. O cuando estamos caminando y de repente, mamá, ¿qué tipo de animal es la hormiga? Porque vio la hormiga ahí. Y entonces, pero tiene a quién preguntar. Claro. Y no tengo a veces todas las respuestas. Pero dije, ahorita no lo tengo, pero ¿te qué parece si Le lo indicas las evaluamos? fuentes. Exacto, vamos a la fuente. ¿Te parece si mañana lo estudiamos en la tarde, en la hora de estudiar naturaleza? Ok, entonces no hay un conflicto, hay un balance a medida que tú vas conociendo y tienes claro las etapas de desarrollo para saber qué priorizas también para ir sumándole conocimientos y habilidades. Lo hermoso de entender que podemos alimentar la curiosidad de los niños, pero al mismo tiempo conectar eso con la realidad y los conocimientos, cómo se dan en el día a día. Entonces, siendo realistas, Giovanna, también tenemos que ver el otro lado de toda esta belleza, el otro lado de toda esta educación en vínculo. ¿Qué desafío, qué tipo de desafíos
enfrentan tú y tu esposo en términos de planificación de la educación y cómo superas eso, cómo lo llevas? Bueno, precisamente ese desafío es ser realista, ¿no? Claro, exactamente. Hay un desafío al que suene tan bonito y era esto cómo se hace, ¿no? Ujú, Yo creo un primer desafío, si yo voy más atrás, porque como dices, tenemos más de 13 años en ujú, esto ujú, y hay etapas en ese proceso. Un desafío primero fue precisamente sacarme del chip la única forma tradicional de educar, ¿no? ujú, Sino entender precisamente qué es en la vida, todo lo que realmente hay que priorizar. Hay una etapa importante, recordemos que si bien la pedagogía guay, los principios las hemos ido desarrollando desde muy chiquitos con Leonardo, ujú, pero el todo completo, ahí me ha tocado entender y seguiremos entendiendo más, pero me tocó poder tener toda esa visibilidad porque al principio en esa búsqueda de educación, por ejemplo, revisamos pedagogía no tradicional como Montessori, ujú, Waldorf, que me ujú. pareció, oye, qué interesante esto. Me imagino que tu campo de trabajo, como ser la psicología, te habrá dado una perspectiva mucho más amplia de todo eso. Claro, pero considero que más me movió la motivación por querer educar a mi hijo. Ok. ¿Ok? Porque en esos primeros años empecé a buscar, porque para mí lo normal era escolarizar a los 3 años, Ujú, inicial 3 años en nuestro país, pero antes dije, ok, voy a aprovechar, sí, como psicóloga voy a hacer su plan de desarrollo, ujú, según en qué nivel está, para poder ayudarlo y colaborarle. Pero cuando encontré el tema de que, oye, mira, hay otras formas de educar, ujú, hay otra forma de educar, entonces me pareció muy interesante. El desafío en cuanto a organización va a tener que ver precisamente con entender cuál es el momento de tu hijo y adquiere mucho tiempo porque tienes que estar conectado, ir conociendo, ir ¿En qué revisando etapa de la vida está? en qué etapa, tanto su desarrollo psicológico, desarrollo físico, Ujú, ver esas cosas. Hay un desafío en cuanto a integrarlo a todo el objetivo también de la ujú, familia, ujú, ¿no? Y ujú, precisamente un desafío, creo que uno de los más fuertes es las expectativas, sobre todo al principio, ujú, porque, digamos, no es lo mismo un Leonardo a los 2, 3 años ujú, o 5, cuando la gente tiene la expectativa que empieza a escolarizarse, ujú, a un Leonardo ahora con 14 años, digamos que ya se dejan ver con más claridad frutos que ujú, son más aspiracionales, ujú, correcto. ¿no? Pero si tú comparas a un niño de 5 o 6 años y viene a otro, y estoy hablando hace 13, 14 años atrás, oye, ¿por qué el niño no va a la escuela? O Ujú, sea, yo creo que el reto más importante primero es ese de poder manejar las expectativas de otros. ok. Y eso facilita cuando tienes claro el propósito y la razón por lo que le estás haciendo, Ujú, porque al principio no se nota el fruto, ¿no? Pues es como que estás ahí cultivando, la tierra está buena, pero no se ve el fruto. ujú, Entonces, el reto creo es manejar bien las expectativas, el reto es informarnos bien del ujú, propósito, la forma de lo que estamos queriendo hacer y la perseverancia en ese proceso. ujú, Ya con Leonardo hay cosas mucho más visibles, pero es acompañar todas las etapas. Un reto va a ser siempre la adaptación, porque es mucho más, hay cosas que son más fáciles. adaptarse a ese punto en su vida. Sí, sí, porque hay cosas que son más fáciles de pequeños, por claro, como te da el acompañamiento, el juego, con que todos los primeros años, las matemáticas, operaciones básicas, que Ujú, aprenda a leer, es muy natural, ¿no? Pero ya tenemos un joven de 14, 15 años, ok, quiere manejar más temas de comunicación, ujú, quiere, tengo que ver también ya más grande qué profesión o oficio va a seguir. Son otros retos porque otra vez vienen ya, él toma mayor responsabilidad de eso, ujú. si bien siempre se toma en cuenta el conocimiento del niño, qué le viene bien, qué no en conversación, es otra la posición que tienes con un joven de 13, 14 años ya casi. En resumen, tu campo de trabajo, como ser la psicología, no te dio ninguna ventaja. Es más la intencionalidad de nutrir al niño, de prestar atención a las etapas, de hacer realmente que la educación sea integral, educar, integrar, sanar, ¿no? Desde la verdad. Entonces, también teniendo en cuenta el hecho de que estamos hablando de un tema muy vital, como ser la educación, y esto generalmente nos medimos con calificaciones, con notas. Giovanna, quisiera saber el hecho de que también estás constantemente evaluando las cosas. Entonces, ¿de qué manera mides el progreso de tus hijos más allá de
lo académico, más allá de las notas que les puedas dar? Es muy curioso porque vuelvo atrás y recuerdo otra vez sacar el proceso conocido, porque yo te voy a decir hoy por hoy, ya con todo el camino trazado, mucho más cimentado, para mí, mi métrica es la paz que hay en mi hogar. Ujú, Porque en el momento en que ya veo, hay un conflicto, no sé, como mis hijos, hay una discusión, no están manejando bien las cosas, ujú, acá las cosas no están bien, ujú, hay que intervenir. Eso me deja el termómetro, porque eso tiene que ver con la formación de carácter. Están ujú, en paz, están llevando bien, están siendo coherentes con sus leyes de salud, están durmiendo bien, hacen actividad física y van aprendiendo con el gusto, ujú, realmente quieren lo que están haciendo, todo está bien en ese sentido. Ahora, obviamente que en el tema de poder ver que según la edad tengan las necesidades cubiertas, las habilidades que necesitan. Y eso lo vamos a ver, ujú, están recibiendo a cierta edad, ujú, siempre igual tienen la oportunidad de poder comunicar, pero a medida que crecen se considera los conocimientos deberían ser necesarios para algo, para claro. servicio, y eso va a se notar. Entonces, una medida también es si algo lo está limitando o no para hacer lo que quiere hacer en servicio. Ujú, Entonces, cuando yo veo, no, es que mamá, yo ya, él hace sus meditaciones, todo, y quiere, por decirlo, quiere predicar. ujú, Y mamá me está invitando a hacer un Zoom, yo no sé qué es eso, cómo se hace, cómo manejo este programa. Ok, ok, esto está siendo necesario invertir un tiempo para que adquiera esa habilidad. ujú. Eso me avisa, porque algo que le está deteniendo para cerrar su proceso educativo. El proceso educativo se cierra en servicio. En servicio al otro. Ujú. Excelente. Y justamente en en ese afán de suplir esos campos en los que quizás el niño necesita el desarrollo, pero no tienes la habilidad segura. ¿Qué tipo de red de apoyo de profesionales externos a lo que tú y tu esposo hacen, ¿no? ¿Han colaborado a unir estas piezas o cumplir con esas necesidades que tus hijos han tenido a través de estos años? No sé, en habilidades como aprender un instrumento, aprender un idioma, cosas así, ¿no? Y ahí es importante, creo, partir los procesos para que entiendan un poco. El proceso que tuvo Leonardo, sus primeros 7 años, ha sido distinto al proceso que ha tenido Luana sus primeros 7 años. Ujú, En el caso de Leonardo, nosotros vivíamos en Lima, cerca a Ñaña, y fuimos muy intencionales en estar ahí porque consideramos que ese contexto iba a facilitar su proceso educativo. Entonces, en esos primeros años sí ha habido personas, porque justo tenía ahí en el campus, hay dos fuentes que ayudan mucho, la comunidad, ujú, ¿no? En nuestro caso, el tema de la iglesia es parte de ujú. nuestra comunidad, también nos ayudaron ¿Con mucho, cristianos? ¿sí? Docentes que compartían nuestra fe, nuestros Ujú, valores, ujú. independientemente que sean cristianos o no, no desde mi punto de vista, la audiencia que puede escuchar, siempre uno tiene valores y es bueno En que común, en valores en valores en común. común, que es bueno que las personas a las que van a exponer sus hijos las puedan compartir, porque eso va a ayudarlos también. En ese sentido, ha habido docentes, la escuela sabática en la iglesia, que colaboraba mucho también, algunas actividades en inglés, Ujú, docentes en su tiempo, un profesor de natación, yo no tenía la técnica adecuada, se manejó así. También personas que hacían actividades en inglés, ujú, hacía actividades dentro del campus en ese tiempo, que facilitó mucho, es algo externo a mí, ujú, que un poco han podido ver de repente en las otras entrevistas de cómo se pudo manejar, porque si bien había otros niños que podían aprovechar esas actividades, veo la diferencia, ya han mencionado el tema de la adquisición del idioma ujú. De de inglés. manera natural. La diferencia es precisamente el facilitar en el contexto, en casa, el poder colaborar con que pueda recibir más tiempo de manera práctica Ujú, eso, ¿no? Ahí veo el impacto de cómo Leonardo a los 4 o 5 años era tan fluido ya, ujú, pero ha facilitado igual un contexto, ser intencionales en buscar, ok, ¿qué otro soporte puedo tener? Por eso nos parece importante también como ministerio el facilitarlo con tus ujú, programas, el que pueda ser una ayuda para que más padres puedan facilitar también a niños en ese sentido. Después,
el tema, ¿por qué quería vivir la etapa? El tema de la música. Leonardo Ujú. lo recibió con una profesora ahí que encima de ser muy buena en lo suyo, en lo que es música, aparte de que también compartíamos los valores, tuvo la gracia de que ella era bilingüe. Mm. Entonces, al conversar ya habría algún problema si tú le puedas hacer la clase en inglés, perdón, la clase de piano en inglés, oh, por mí no hay problema. Y fue algo que ayudó mucho a poder sostener, a darle un mantenimiento al idioma y darle más vocabulario en ese contexto. Fue una experiencia que valoro mucho también en el proceso de Leonardo. Ahora, no sé si sería un punto de quiebre, pero es un antes y un después en las formas de cómo pudimos manejar esto, porque ya embarazada de Luana, volví otra vez a ver temas educativos, pero Ujú. esta vez quise leer algo que no había hecho en un principio, leer de tapa a tapa precisamente toda la cosmovisión que tenía el lenguaje en temas Mm. de De educación. educación. Había revisado por Leonardo Montessori todas las alternativas, y había cosas muy buenas, y él igual la revisaba así en temas de cortos, ¿no? Mm. Párrafos por actividades de la iglesia, pero Información suelta. suelta, ¿no? Pero cuando lo revisé ahí, qué coherente es esto. Ujú. Y todo lo bueno que yo veía en esas metodologías alternativas, ahí estaban integradas Ujú. en todo el estilo de vida. Entonces me Y pareció en relación. sí, muy, muy, muy coherente. Ya el tema de relación lo tenía claro, porque si yo decidí, y hay algo que aclarar, una cosa es la propuesta educativa y otra cosa es el homeschooling. Son cosas distintas, porque la propuesta educativa tiene que ver con lo que tú quieres educar, los objetivos y la Ujú. cosmovisión, pero puede ser escolarizado y puede ser no escolarizado, que eso es lo homeschooling, que tú no escolarizas, no todos los días llevas al colegio, pero hay personas haciendo homeschooling con propuestas educativas muy diversas. Ujú. En el caso mío, había empezado a hacer homeschooling manejado un tema ecléctico de Ujú. cosas que me parecían interesantes, y algo que yo valoraba mucho es el carácter, porque era consciente por la fe adventista que compartimos y los valores que teníamos como cristianos, los que pueden escuchar, la importancia del carácter. Ujú. Entonces quería ese vínculo con mi hijo. Dije, a los primeros años mejor me centro a conectar con mi hijo, a conocerlo. Total, evalué en su momento que era lo mejor para mí, pero según la propuesta educativa va a haber personas que le va a acomodar mejor, más grandes, porque estoy hablando de un niño de 13, 14 años, de Ujú. repente escolarizarlos, pero Ujú. tienen que evaluar bien cuál es el propósito y la realidad de cada familia para ver eso. Ahora, otra persona que yo podría mencionar, ya cuando nosotros encontramos esto de la propuesta educativa guay, vimos que era mejor, que el contexto era el campo. En ese sentido, bueno, yo no sabía nada de agricultura, Ujú. ¿no? Y tenía una niña ya, estaba embarazada, y hay un dato que para muchos puede ser un antes y un después, la pandemia. Ujú. Entonces, si bien ya habíamos decidido en la lectura, estaba embarazada, el poder virar, a mudarnos al campo, tener un plan educativo distinto o mejor dicho, facilitar ese plan educativo, porque era algo que ya no tenía ahí, y ya habíamos tenido el lugar, sin embargo, no se facilitaba el poder mudarnos, pero la situación con Luana es distinta, porque ya nació un añito, pandemia, y no tenía cosas que algo que sí puedo mencionar de soporte, los docentes extras para cosas que uno no sabe, pero también la comunidad en cuanto a actividades culturales, Ujú. conciertos musicales que tenía también el campus, museos, actividades de compartir con red de apoyos de personas que en ese tiempo, bueno, hacían homeschooling Ujú. también. Eso suma, pero con Luana en pandemia, precisamente esas cosas sociales estaban vetadas, ¿no? Y ya al mudarnos acá, algo, y otra vez suma el tema de otras personas, tuvimos un mentor, un misionero, instructor bíblico que nos ayudó en temas de agricultura, Ujú. que si bien estábamos acompañando a Leonardo, fue parte también de su aprendizaje, pero ya la dinámica cambió versus a cuando yo vivía en Lima, que tocaba salir de casa e Ujú. ir a actividades culturales, ¿no? Que vamos al concierto, esta Ujú. actividad en inglés, vamos a hacerla así, o Todo llevar, estaba más cerca. claro, y ir y llevarlo al docente de inglés en el campus, pero, docente de música, perdón, pero
acá ya estábamos lejos, ¿no? Tú sabes, estábamos lejos, salir no es tan fácil a veces, pero parte de la pedagogía guay tiene que ver, otra vez, se cierra con el servicio. La dinámica cambia con Luana, porque nosotros al servir, al organizar estos programas que tenemos en temas de salud, en temas con el inglés, en temas educativos, ya con el huerto, porque Leonardo hoy por hoy es alguien que puede manejar temas de agricultura y se cierra enseñando. Entonces, al dar estos talleres, nosotros ya no buscamos necesariamente lo que sí, bueno, pasa en el día a día, ¿no? Hacer las gestiones que integramos a los niños en eso, pero más es que esas personas que puedan servir de apoyo, que mencionabas, que saben cosas que nosotros no necesariamente, o ¿Están tienen mucha formados en más, algo en específico? tienen más pericia en algo, ellos ya vienen acá. Porque teníamos un programa sobre salud o un programa de inmersión en inglés. Viene alguien, un misionero especialista en esos temas de salud, O un nativo hablante de inglés. que ya ha pasado, y veo a mi niña de 6 años aprendiendo temas de salud, porque ya vienen acá, ¿no? O viene un joven misionero en temas específicos de agricultura, mi hijo aprendiendo junto con él, junto con mi niña, pero y colaborando y enseñando con otras personas que vienen de visita a los programas. Entonces, sí es una red de apoyo que les ayuda a poder aprender. Hoy por hoy, tu presencia acá, o sea, tenemos una misionera que nos ayuda, que colabora también en el plan educativo, porque es formación de carácter y te aprende muchas cosas que tú sabes. Entonces, sí, pero es otra es la dinámica. No es salimos, sino que vienen y nos juntamos esa red de apoyo para un propósito de servicio al otro. Y eso también nutre mucho. Se escucha como que ha sido un trayecto muy rico, muy nutritivo a nivel integral. Pero entiendo que no has caminado todo ese trayecto sola, Joana. Entiendo que ha habido un rol secundario. Por eso quiero invitar al señor Gilmer Armas, que es tu esposo, para poder también ver su experiencia desde el punto de vista del padre y del soporte formativo de toda esta educación. Así que damos la bienvenida. Señor Gilmer, ¿cómo está? Gracias, Vane. Un Es gusto un estar acá y compartir algo de nuestra experiencia. Perfecto, eso es lo que queremos hacer, compartir la experiencia para que otros también podamos aprender. Entonces, como primera pregunta tendría, señor Gilmer, dentro de los objetivos integrales que han tenido como pareja, como matrimonio en tantos años de familia ya, ¿qué competencias académicas y socioemocionales justamente han priorizado ustedes hoy en el cuidado de sus hijos? Ahí quiero dar un poquito de contexto, Vane, porque mi formación académica de educación superior fue ingeniería industrial. En la formación de ingeniería se trata mucho el conocimiento y la resolución de problemas abstractos que te ayudan a desarrollar una mente para desarrollar cosas que no existen, productos, procesos, sistemas. Entonces, Mucho trabajo mental, me imagino. claro, que te ayudan a desarrollar de la nada cosas que puedan servir para algún tema específico. Em, y es un conocimiento bastante abstracto. Entonces, yo tenía, y obviamente tengo mucho aprecio por la ingeniería, lo uso actualmente, incluso en este contexto y mucho más, pero puedo entender ahora que cada conocimiento tiene su tiempo. En ese momento, buscando desarrollar las competencias de mi hijo, que puedan prepararlo precisamente para esta realidad futura, desde ya, era darle una educación que lo capacite en conocimientos, que lo puedan poner adelante en esa competencia en este mundo. Gracias a Dios, Giovanna me hizo ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, y ahora te puedo decir que puedo entenderlo. En ese momento no lo entendía mucho, pero lo pusimos a prueba y funcionó. Em, los niños tienen una mente concreta, que no es abstracta, entonces ellos necesitan tener una experiencia de tipo real que les ayude a valorar sobre todo causa-efecto. Y esto en ese primer momento de su vida, porque además yo conozco y en mi propia experiencia también, puede haber muchos profesionales con mucho conocimiento técnico de sus temas, pero con muy poco conocimiento causa-efecto de su propia vida incluso, de su salud, de sus relaciones personales.
Y de nada sirve tener una experiencia que te pueda ayudar a adquirir conocimiento y una forma de ganarse la vida si es que detrás no tienes una base de conocimiento del cuerpo, de la salud Ujú, mental, de causa-efecto, que al final no te ayudan a desarrollar una persona, un carácter que te haga consistente en el tiempo. ujú, Entonces, em, me di cuenta y ahora valoro mucho para este momento de la edad de los niños ujú. un conocimiento práctico, concreto, que les ayude a razonar de causa a efecto. Causa efecto. Eso a nivel de conocimiento práctico, valoro mucho ese conocimiento práctico. Y por otro lado está el tema emocional. Ujú, En este momento de su formación, ellos necesitan y están desarrollando su carácter. Entonces, más allá del conocimiento duro, que es el que ellos deben adquirir, ujú. mi enfoque o el enfoque que hemos tenido para con los niños es cuál es el modelo que ellos están recibiendo, Ok. cuál es el modelo de carácter, quién le va a enseñar, qué carácter le está enseñando. Más allá del conocimiento, porque el conocimiento específico va a llegar en algún momento, pero en ese momento para ellos les va a calar más en su vida, Ujú, les va a impactar más el carácter que están aprendiendo del maestro. ujú. Como Entonces, decía Leo al principio en su meditación, ¿no? La educación de Jesús, justamente. sí, entonces, si queremos resumir, lo que más valoro en este momento es un conocimiento concreto que le Ujú, ayude a desarrollar eh, un conocimiento de causa-efecto, ujú, sobre todo en las cosas más prácticas de la vida, como es su salud, ujú, como es su salud emocional, que es lo que contemplan, ujú, y en relación que quien le enseña, quien es el maestro, que idealmente deberían ser los padres, ujú, mismo que no tengamos mucho tiempo, pero la persona más importante que forme el carácter de los niños deberían ser los padres, sea la mejor para ellos en ese momento de su vida. Y si lo hacemos bien, llega un momento en el que ellos mismos desarrollan ese autocontrol, ujú, ese dominio propio que los va a ayudar porque en algún momento, y el deseo de cada padre es que los niños sean cada vez más independientes, que ellos puedan tener bajo una correcta orientación espiritual ujú, el dominio propio para las cosas prácticas de la vida, para su propia alimentación, ujú. para lo que contemplan, para su propia salud mental, para sus relaciones. Entonces, es básico en esta primera etapa de su vida conocer el conocimiento concreto de causa-efecto en Ujú. sus propias vidas y las relaciones que ellos con el maestro que le va a enseñar, el tipo de carácter que ellos están aprendiendo. Y justamente hablando eso, hablando un poquito más del hecho de la necesidad que tienen los niños en sus diferentes etapas, Ujú. ¿no? Me gustaría preguntarle, porque seguramente todos queremos saber también, el hecho de su, su manera directa de influenciar en esa educación. Entonces, ¿cómo ha sido su participación directa en la educación de cada uno de sus hijos? Porque tienen diferentes edades, porque han estado en diferentes lugares y etapas. Entonces, de manera directa, ¿me puede dar uno o dos ejemplos en los cuales usted ha sido responsable directo de esa educación? Sí, ahí con Giovanna nos pusimos de acuerdo y son etapas marcadas, ¿no? Antes, hasta los 7 años, como decía Giovanna, el desarrollo de Leonardo fue mucho en la ciudad Ujú, y yo también estaba en un trabajo que me demandaba tiempo completo y más que eso a veces. Entonces, el poco tiempo que yo podía compartir con Leonardo era siempre de relación, ujú, buscar una relación, buscar que él quiera estar con papá, o ujú, sea, que él elige estar con papá. ujú, Em, y luego algo que es muy importante, sobre todo para los niños cuando son pequeños, es desarrollar mucho el área espiritual. ujú, Sea cual sea la creencia que profeses, ujú, el área espiritual es la que puede tener, si se desarrolla bien, va a ser la que va a dominar o la que va a equilibrar las demás áreas de las personas. ujú, Entonces, em, cuando tuvimos claro esto, involucrarme mucho en su desarrollo espiritual. ujú, El padre está llamado a ser el líder espiritual de la familia ujú, y si no está él, es la mamá. ujú, Pero no debe faltar en casa esa guía espiritual que los ayude a ellos a tener conciencia de quiénes son, a quién se deben y para quién deben buscar agradar. Que ellos mismos vayan desarrollando su propia imagen a partir de ese conocimiento o de ese autoconocimiento espiritual por el cual uno les va guiando. ujú. Interesantemente, señor Gilmer, quiero puntualizar el hecho de que nos adaptamos según las circunstancias en las que estemos. Usted decía Claro. que anteriormente tenía un trabajo que le demandaba más tiempo, ahora
es algo un poco contrario a lo que hace, pero de todos modos la intencionalidad es estar con los niños en relación, como decía Joana. Entonces, Y justo ahí, y en la segunda etapa precisamente, que es muy interesante porque gracias a Dios el camino se acomodó para que en la siguiente etapa de formación de Leonardo, a partir de los 8 años, al estar en un ambiente más de campo, en un proyecto diferente como familia, en el cual estamos en este proyecto de desarrollo de vida en área rural, donde hemos venido trabajando todos estos años, desde sus 8 años hasta los casi 14 que va a cumplir ahora, hemos estado juntos, juntos compartiendo más tiempo, no solo en la casa, en las meditaciones, pero también todas las comidas, después también los trabajos que hay que hacer en el campo, la diferente experiencia de conocer y aprender de causa y efecto, la causa y efecto en los cultivos, que es algo muy práctico, muy real para los niños, eh, da lecciones muy valiosas. Ahora, no está limitado solo al campo, porque puedes tener un montón de gente viviendo en el campo y no todos tienen la misma experiencia. Entonces, no solamente es el lugar, algunos facilitan más que otro esta oportunidad de tener este conocimiento práctico de causa-efecto. Desde ya, cuando empezamos a tener más conciencia de esto, lo practicábamos en la ciudad. Así que es una invitación para todos los padres, sea donde estén, no pierdan la oportunidad de, está muy bien los conocimientos que puedan aprender en la escuela, pero lo que en este momento los niños necesitan es un conocimiento de causa-efecto, conocimiento práctico de la vida y además de que el ABC de la educación verdadera es la agricultura, otra cosa que deben aprender como base es la fisiología. Necesitamos todos aprender cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son las leyes que rigen nuestro cuerpo para que podamos mínimamente mantenernos saludables. Y luego están las leyes de la salud mental también. Entonces, pero mi punto es, he tenido esa oportunidad, gracias a Dios, de en este ambiente que da más oportunidades, desarrollar ese pensamiento, ese análisis de causa-efecto, para que después ahora ellos ambos, uno más, digamos, en su edad, tienen mucha conciencia propia, mucho dominio propio y gracias a Dios están avanzando. qué hermoso poder ver el trabajo colaborativo de un matrimonio. Qué hermoso poder ver cómo nos adaptamos a través del tiempo. Y justamente para finalizar con sus preguntas, señor Gilmer, quería consultarle. Usted mencionó que hubo una transición de un lugar a otro. El lugar donde están ahora es muy diferente al que comenzaron como familia. Y eso, sin embargo, no nos aleja de algunas cosas como la tecnología, como los avances tecnológicos y demás. Entonces, quiero preguntarle, ¿cómo equilibran ustedes como pareja el uso de la tecnología, las pantallas y todo esto que hoy en día nos demanda tanto con el aprendizaje natural y tangible? Ujú. Sí, precisamente la tecnología es una herramienta más. En sí no tiene carácter moral, pero va a depender de el que lo usa. Entonces, en el desarrollo de nuestros hijos hemos sido muy intencionales en desarrollar primeramente todo lo que Joana mencionó, el carácter que te ayuda a tener un dominio propio. Todavía y cada uno en la etapa que están tienen acceso a la tecnología como una herramienta de consulta. Lo usamos mucho con Leonardo. Estamos en un medio en el que somos nuevos, no conocemos de esto, y no solo la agricultura, sino las diferentes necesidades de vida práctica que tenemos en este ambiente, que nos enfrentan con problemas reales con los cuales no he tenido la oportunidad de relacionarme antes porque mi formación ha sido otra, la cual valoro muchísimo y me ayuda también para toda la organización y planificación de lo que estamos haciendo ahora, pero ese conocimiento actualmente hoy está disponible en las redes. Creo que nadie tiene excusa para poder aprender algo que no conoce. Requiere mucho carácter porque nos podemos distraer entre todo ese mar de conocimiento, pero este es el trabajo previo que hay que hacer. Y no solamente hablo por los niños, de uno mismo. O sea, es el trabajo para el cual nos debemos dedicar primero, de educar el carácter, educar el dominio propio, para que usemos correctamente las herramientas. Lo usamos mucho como material de consulta, nos sirve material de consulta principalmente para esos temas de vida práctica y, como decía Joana también, en camino a cerrar el círculo de la educación, que es servicio. Vamos a aprender algo con un propósito, no por querer aprender, por Educación con saber, propósito. hasta llegar
esa educación que estoy recibiendo, ese conocimiento, ¿en qué me va a ayudar? ¿Para servir a quién? ¿Para servir de qué manera? Entonces vamos a cerrar y vamos a traer todo el conocimiento que nos ayude a llevarlo a un propósito específico que idealmente tiene que ser el servicio, siempre. Excelente. Creo que la perspectiva del padre siempre también es de igual peso que de la madre. Y no solamente eso, agradecemos también el hecho de poder compartir hoy en día que ustedes como pareja puedan alimentar el hecho del servicio al compartir con otros, ¿no? Al compartir con aquellos que lo necesitan. Entonces, muchas gracias por su perspectiva, Por nada. señor Hilmer. De todos modos, mm, hemos hablado mucho de dos niños que han estado atentamente esperando la oportunidad también de compartir su perspectiva de cómo experimentan esta educación. Y vamos a invitar primero a Luana y a invitados especiales con ella también. Y vamos a invitar también a Leo para que puedan contarnos de manera personal la experiencia de vivir la educación verdadera. Entonces, Leo, hola, bienvenidos Hola, a ambos. ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con Leo en este afán de poder saber la perspectiva de hijo mayor y hermano mayor también, Leo. Entonces, Sí. dentro de lo que haces en el día a día, Leo, ¿qué proyecto o actividad educativa recuerdas que siempre te trae una sonrisa dentro de todo lo que has experimentado en tu vida? Cuéntanos. Bueno, mira, yo he tenido muchos proyectos que me han gustado, que me han sacado muchas sonrisas y me traen bonitos recuerdos, pero así más reciente, lo que mejor recuerdo últimamente fue el proyecto de construcción del gallinero, ¡Wow! porque recuerdo que estaba bastante emocionado y aprendí mucho a calcular, a ver verdaderamente el espacio que necesitan esos animalitos. Muchas matemáticas. Los animalitos también que requieren tanto cuidado, ¿no? Mm. Qué bueno que eso te traiga una sonrisa, porque no todos los niños, no creo que sea normal a veces que los niños digan, me encantó construir un gallinero, me encanta cuidar a las gallinas. Qué bonito, Leo, en ese sentido. Entonces, respecto a lo que mencionaban papá y mamá, en lo que tenga que ver con tu educación, con el balance entre la tecnología, el mundo real, etcétera, Leo, quiero preguntarte, en temas de autogestión, ¿cómo es tu rutina actual? Cuéntanos. Bueno, mi rutina ha ido cambiando a lo largo de los años. Antes estaba más enfocada en lo que es, lo que son actividades afuera, aprender actividades prácticas. Y ¿Afuera ahorita de ya la casa es te afuera refieres? de la casa, sí, afuera de la casa no. Y ahora está siendo actualizada Ajá. para estar en actividades más académicas para poder enseñar lo que ya aprendí. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en ese proceso, pero ahora mi rutina actual es, me levanto, hago mi culto, desayunamos y en la mañana me encargo de mis actividades prácticas afuera. Lo que incluye aprender a cocinar. Está cocinando También. nosotros. Cocina muy rico, por cierto. Gracias. Y en la tarde me enfoco más en mis actividades académicas. Wow, me imagino que Entonces, estás eso. aprendiendo. A veces nos encontramos cocinando y practicando las tablas de multiplicar. Es Ah, hermoso. también. Luana, le ayuda a Leo a practicar las tablas de multiplicar. Es No eres hermoso. profesora, me hace recitar. Exactamente. Qué lindo el trabajo colaborativo entre los hermanos también. Y en medio de toda esa rutina y todos los cambios, Leo, ¿qué tipo de desafíos encuentras y cómo los superas? Bueno, en lo que tiene que ver con actividades, bueno, con actividades de afuera, el Ujú. mayor desafío yo diría que es el clima. El Porque clima, en me esta imagino. zona de Oxapampa suele ser bastante húmeda y a veces se supone que estos meses son meses de invierno, pero al clima le da por brillar, por apagarse, Me encanta. por cambiar en el momento que desea. Entonces, eso es algo que nos hace tener que adaptarnos al Ajá. clima para saber si hacer actividades afuera o actividades académicas. Wow, el proceso de flexibilidad y adaptación que podemos tener, ¿no? Y Leo, quisiera consultarte también en respecto al impacto que tiene todo esto. ¿Tienes alguna anécdota en la cual alguien te haya o sea, alguien se haya sorprendido por la madurez que tienes tú a tu edad? Bueno, dice,
Mamá dice que sí, varias, solo que no estoy mucho tiempo recordándolas una por una. Pero la que más recuerdo fue que una hermana que comentó que tenía más conocimiento práctico de agricultura que creo que era su sobrino, que estaba estudiando ingeniería industrial. Entonces, eso es lo Wow. que, no ingeniería industrial, no, ingeniería agroforestal. Ok, entonces, Forestal. eso es la que más recuerdo. Y ustedes pueden ver justamente todos los videos de Leo explicando agricultura, ¿dónde? En el canal de YouTube del ministerio. Por favor, no duden en revisar todo lo que Leo nos puede comentar sobre ese campo. Leo, la verdad que es una experiencia muy bonita el ser hermano mayor de una niña, ¿sí? De 7 años, aquí Luana. Luana, desde tu perspectiva, quería preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas aprendiendo con mamá? Vamos a ponerte el micrófono para eso porque me imagino que tienes mucho para contar. ¿Qué es lo que más disfrutas aprendiendo con mamá? Cuéntanos. Lo que más disfruto aprendiendo con mamá es aprendiendo jugando. Aprendes jugando. ¡Wow! ¿Qué tipo de juegos tienes? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, jugar el río con mamá o jugar el saltarín con mamá. Ok, jugar En en el río aprendí que un tecnopor podía llevar animalitos de plástico. Ok, pueden flotar. ¡Qué Ajá. bonito! ¿Y en el saltarín qué aprendiste? A contar. A contar. ¿Hasta qué número sabes contar, Luana? Me imagino que muchos. Sí, Sí, bastantes. Me imagino, más de 100, sí. me imagino. Luana, ¿y con papá? ¿Qué más disfrutas aprendiendo con papá? Lo que más disfruto aprendiendo con papá es jugando con mis animales. ¡Oh, tus animalitos! Veamos tus animalitos, a ver. ¡Qué hermosos animales que tienes! ¿Cómo se llaman? A ver, cuéntanos. Este es Kira, Kira y alitas. Alitas. ¿Disfrutas aprendiendo de los animales jugando con papá? ¿Sí? Muchas veces en, en nuestros juegos, cuando jugamos ahí, casi no jugamos. Primero papá me empieza a preguntar, ¿y las aves todas tienen buche? Y las Preguntas técnicas en medio del juego. ¡Qué hermoso! La mezcla del conocimiento con el juego y la diversión. ¿Y disfrutas eso, Luana? ¿Te diviertes? Sí, ¿Sí? ¿Te gusta? Me sí. imagino, me imagino. Y respecto al caballero que tienes al lado tuyo, tu hermano mayor, Leo. Sí, tenemos que decirlo. ¿Qué es lo que más disfrutas aprendiendo con Leo? Estando con Leo junto a los pollos, aprendiendo cómo cuña los pollos. Ok. Porque varias veces Leo me dice, ay, Leo, ay, bueno, estoy muy cansado, ¿podrías abrirle a los pollos? Ok, Y me da trabajo todas las colaborativo. instrucciones. ¿Sí? Oh, te da todas las instrucciones. O sea, tu hermano mayor te está guiando, ¿sí? Está haciendo de maestro en enseñarte las cosas que él hace. Y ¿Sí? algunas veces Leo se va y yo me tengo que encargar de los animales. ¡Wow! Estuviste encargada con tu edad, ¿sí? Te encargas de los... Sí, es cierto. Creo que fue desde los 6. Sí, exactamente. Y hace poco, ya tiene 7, ya superó todo eso. Entonces, qué hermoso saber eso, Luana. Entonces, respecto a eso, también quiero preguntarte, dentro de tu día a día, dentro de la rutina que tienes, ¿qué momento o qué parte de tu rutina es tu favorita en el día a día? Cuando acabo mis responsabilidades, Ajá. entonces me doy cuenta que acabé mis responsabilidades y que puedo hacer otras cosas que también me gustan y que aproveché mi tiempo. Ok, y también hay algo que te encanta, según sé, pasar tiempo con quién, Mamá. con mamá. ¿Qué haces con mamá? Cuéntanos. Jugar mientras aprendo o en la mañana estamos trabajando juntas. Ok. Trabajan juntas en el área práctica. El otro día, Luana hizo una riquísima ensalada de frutas que todos comimos. Sí. Sí, nos encantó a todos. Excelente. Me encanta que nos cuentes lo que vives, Luana. Y dentro de la semana, Luana, me imagino que debe también haber un momento especial. ¿Cuál es tu momento especial durante la semana?
El sábado. El sábado, ¿por qué el sábado es tu momento especial? Tengo otras rutinas el sábado y me gusta que Leo me lea el año bíblico. Ah, ¿te gusta que te lea el año bíblico? Excelente. Entonces, Bueno, es también te un... lo leo en la semana. Claro, también lo leen en la semana, pero los sábados es especial. Ajá. Cambias de rutina y te enfocas más en tiempo de calidad con las personas, Ujú. en tu tiempo con Dios. Así que el año bíblico, qué Y, hermoso. y algunas veces en la semana Leo pone audios de la Biblia Ajá, y entonces, pero es leyendo la Biblia ok. y entonces escuchamos. Y durante la semana hay algo especial que haces con tu parlante. Luana, ¿qué es lo que haces con tu parlante? Escuchar. ¿Escuchas qué? Con el parlante se escucha. Es- Historias bíblicas en inglés. Uy, historias bíblicas en Y inglés. algunas son de Elena de White en Eh, inglés. Correcto, la historia, sí, de Elena de White. Y De la iglesia adventista también en general. la historia Bueno, de la iglesia adventista, exactamente. sí. Y como última pregunta, Luana, tengo, ¿cuál es la última historia que has escuchado en tus audios que te ha quedado y te ha gustado? ¿Te acuerdas de alguna? Estabas comentando de la historia de Elena de White, ¿no? Bueno, pero la última historia de Elena White que escuché fue de dos muertes, creo. Ah, sí, wow, ¿te Pero acuerdas no. de todo eso? Sí, Luana. es increíble. Todo eso es parte de la historia, ¿no? Es Ujú. muy bonito que nos Pero hagas. como Dios salvó a uno de los hijos de Elena de White. Ujú. Salvó a uno de los hijos de Elena de White. Qué hermoso que nos hayas compartido, Luana, todo eso. Estamos muy agradecidos de que nos hayan compartido su experiencia. Niños, muchas gracias por haber venido. Espero que podamos aprender de ellos también, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a darle el micrófono a mamá para terminar esta entrevista y poder así continuar. Gracias, niños. ¿Estamos entonces? Bien, podemos continuar con Joana nada más entonces la entrevista, ¿sí? Gracias. Y como últimas preguntas, Joana, para ir cerrando este círculo perfecto de educación verdadera desde la perspectiva de la propuesta de Elena de White, quiero mencionar algo muy importante o realmente preguntarte sobre eso. Si pudieras cambiar un solo aspecto del sistema escolarizado actual, ¿cuál sería ese aspecto? ¿Qué cambiarías de todo eso? Porque es por ahí algo controversial, ¿no? Uno dice, uno está en contra del otro, pero sin embargo nos damos cuenta que no es así, que es colaborativo el trabajo, pero dentro de lo que podíamos mejorar en la escolarización, ¿qué sería lo que cambiarías o mejorarías? Es importante lo que comentas y vuelvo a hacer la acotación con respecto a qué diferente la propuesta o el tema de escolarizar o no escolarizar. Ujú, Eh, no soy una experta en escolarización, ujú, ¿no? Porque no he tenido a mis hijos escolarizados. ujú, Bueno, he sido escolarizada, sí, ujú, pero es bueno lo que planteas, porque en realidad la propuesta educativa es una cosa, entonces yo decidí no escolarizar porque a mí me vino a bien, ujú, pero no fue en contra de la escolarización, ujú, ujú. sino a favor de la Correcto. educación que yo quería hacer. Ujú, Entonces, si yo pudiera observar algo que pudiera mejorar, porque considero que la pedagogía White se puede trabajar según la etapa de cada niño y también se puede trabajar a nivel escolarizado. ujú, Bueno, la propuesta educativa de la Iglesia Adventista idealmente tiene todas esas bases. ujú, Así que ya en términos generales, en cuanto a la escolarización, si algo yo pudiera cambiar, tiene que ver precisamente con no hacerle un versus a los que no se escolarizan, ujú. sino tener esa conexión, Complementar. complementar. Creo que eso va a ser la tendencia Si educativa con les el gustó paso el del video, tiempo, no olviden de de dar darle like, visibilidad de compartir que no es y el único suscribirse. proceso educativo, Ujú, sino hay otras alternativas como no escolarizar. Y dentro de no escolarizar está homeschooling, hay unschooling, ujú, hay travel schooling. En realidad, el proceso educativo va a depender mucho de cada experiencia y propósitos de cada familia. ujú, Ahora, mi experiencia tiene que ver con la pedagogía White,
Pero ya en el sistema escolarizado en general, tendría que cambiar esa división donde los centros que escolarizan Ujú. pudieran tener la oportunidad de conectarse con otras formas no escolarizadas, Ujú. de que puedan certificar de manera más orgánica, en el sentido, ok, este niño no se ha escolarizado, pero vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo y ver la manera de validar, que no sea tan desconocido ese aspecto, Ujú. porque hoy por hoy en el marco legal es algo que se puede hacer, Ujú. pero lo que cambiaría es darle visibilidad. Ujú. Darle visibilidad, que no es la única forma de educar, Ujú. escolarizando, sino hay otras opciones. Y sería bueno porque como es según cada etapa de cada familia, puede haber niños que tuvieran la libertad de poder un tiempo no escolarizarse, otro tiempo escolarizarse Ujú. porque sea Ujú. lo más adecuado en ese momento, Ujú. situación familiar, desescolarizarse, Ujú. pero que todo vaya acompañando en esa flexibilidad en pro de los objetivos educacionales que pueda tener, ¿no? Excelente, excelente. Creo que es una experiencia que tiene mucho para dar. Por eso es que justamente como ministerio, que es el ministerio que empezaron tú y tu esposo, estamos apoyando a ayudar a otros a entender todo ese trayecto de educación verdadera y acompañarlos a continuar en eso. Entonces, aquí estamos para eso. Pero como última pregunta, para ir cerrando ya esta tercera entrevista sobre la educación verdadera, la pedagogía White como propuesta educativa, quería preguntarte, Giovanna, como para dejar una semillita de sabiduría, ¿sí? Que sabemos que no es ni tu sabiduría ni la de tu esposo, sino que es la sabiduría más elevada que podemos tener, ¿no? La de Dios. Quería preguntarte, ¿qué consejo de oro para una madre o un padre que quiere comenzar o que recién comienzan o que tiene temores, qué consejos les dejarías, qué palabras les dejarías en este camino de educar a esos niños en relación, en Dios, etcétera? Primero, puntualizar lo que comentas. El hecho de poder exponernos, yo agradezco la invitación a la entrevista, Vanessa, pero precisamente algo que nos movió a poder exponernos no es para que se enfoquen en nuestra familia, Ujú. en lo que hacemos o no hacemos, o qué bueno que ellos pudieron hacerlo, sino que nos enfoquemos en lo que es la pedagogía. Personalmente, si bien otras pedagogías hay, como la de Montessori y muchas más, consideramos que esta es importante porque integra una cosmovisión cristiana Mm. en estilo de vida. Que nos enfoquemos en los principios. Exacto, en los principios. Ese sería un consejo. Voy a dar más de uno, Ujú. si me permites, Vanessa. Uno es enfocarnos en los principios, en la revelación, no en las personas, sino entender exactamente los principios que da esa pedagogía y verlo en su autoconocimiento, en su realidad familiar, qué es lo que se puede hacer, en qué estación están en ese viaje para ir avanzando. Ujú. Porque ahí lo importante son las leyes que encierran, como comentaba mi esposo, como comentaba Gilmer, aprender las leyes de salud, porque al Ujú. final es cómo funcionamos. Ujú. ¿Ok? Salud mental, física, salud financiera, todas las leyes que están dentro de la pedagogía White. Cuando uno entiende eso, a raíz de causa y efecto, te da precisamente los principios para poder aplicarlos en tu vida y en tu realidad. Ujú. Enfoquémonos en eso. Si yo algo lo puedo aconsejar es, vayan a los principios, revisen realmente la pedagogía por su cuenta, lean, infórmenme, suman los testimonios, sí, es la experiencia que lo tocó vivir, pero será la experiencia de ustedes Ujú. bajo esos principios a medida que lo puedan buscar. Otro consejo que me parece importante y está derivado de ahí, porque no quiero que lo perdamos de vista. Si ya hablamos a nivel técnico, por así decirlo, de pedagogía, algo muy importante es que puedan retomar y enfocarse en el vínculo con sus hijos. Ujú. Conozcamos a nuestros hijos, porque eso va a ser mucho más importante y va a crear la plataforma para realmente ir sumando a los conocimientos. Lamentablemente a veces tenemos un enfoque muy de, ok, ¿qué es lo que quiere? Ujú. Queremos el fruto Ujú. aspiracional, ¿no? Que Muy sepa inglés, lineal, un enfoque muy sí, lineal. que sepa las matemáticas, que tenga el primer puesto académico, que sepa de música, que sepa esto. Ok, pero dejamos de lado algo que prioriza precisamente esta pedagogía White, el carácter y el vínculo, el para qué, el Ujú. servicio. Ujú. Entonces, el primer paso
dependiendo de la etapa en la que están, ya sea que son chiquitos o están pensando tener hijos o que ya lo tengan pequeños que todavía no estén escolarizados o ya están escolarizados, igual tengan que seguir escolarizados, pero dense el tiempo de recobrar el vínculo con sus hijos, de hacer un diagnóstico de cómo está la relación con mis hijos. ¿A mi hijo le gusta estar conmigo? ¿Por qué no le está gustando estar conmigo? Y volver a reconectar en cualquier etapa en la que esté. No es, otra vez repito, no es en contra de la escolarización, es a favor de la educación porque es algo que se puede hacer teniendo un hijo escolarizado. Entonces, volver a crear los espacios, facilitar los espacios para que vuelvan a retomar una relación nutrida con sus hijos. Escucharlos. Qué bonita experiencia de familia. Qué bonito ver que se puede y estamos viviendo en una era sin precedentes, pero aún así los principios básicos, los fundamentales todavía están vigentes. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta tercera entrevista. Por favor, si tienen alguna pregunta para esta familia, para Giovanna, para su esposo, incluso para Luana y para Leo, no duden en anotar las preguntas, vuelvan a mirar incluso la entrevista, a las 3 entrevistas, y los esperamos en la masterclass sobre educación, en donde vamos a tener la oportunidad de tener un área, un espacio de preguntas y respuestas con Giovanna y su familia, para que no solamente se queden con estas 3 entrevistas, sino que también podamos expandir para seguir acompañándonos. Así que ha sido un gusto estar aquí. Giovanna. Vale, me permites algo que me estoy olvidando. A veces pasa que uno tiene algo tan obvio que la puede pasar por encima. Yo lo que prefiero no dejarlo en el aire porque me viene la impresión de compartirlo. Yo doy por sentado dentro del plan educativo, que vamos a conversar un poquito más en la masterclass, que el plan educativo de modelaje de educación, estamos pensando en los padres como modelo para un niño. Y me estoy salteando, ya mi esposo lo ha comentado y lo hemos hablado, y lo vamos a conversar más en la masterclass, pero lo voy a puntualizar, que hay un paso más arriba, que es el modelo principal, ¿no? Que es Dios. Entonces, en ese sentido, si bien estoy enfocado a lo importante, relacionen y conozcan a sus hijos, el primer paso para poder dar un modelo adecuado es relacionarse y conectarse con Dios. Eso es importante, que como padres volvamos previamente a nuestra propia relación, qué cosas, qué estamos enseñando, qué modelo. Y eso va a ser mucho más natural a medida que estamos en conexión con el modelo principal. Y de ahí se va a derivar como consecuencia una relación sana con los hijos. Excelente. Entonces, esto es todo. Nos estamos viendo en la masterclass. Un placer, bendiciones. Hasta luego. Si les gustó el video, no olviden de darle like, compartir y suscribirse.